y gracias a todos los hermanos por asistir a este culto. Hechos 26, 19. Le prometo que hoy sí nos vamos a ir tarde. No, es broma. Amén. Luego quise decir. Amén. Ya hay hambre. Las hermanas allá tienen carne, bistec de res y pollo a la plancha. Riquísimo, hermano. Riquísimo. Dice así la Biblia en Hechos 26, 19. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Tomen sus lugares. Hoy, hermanos, en esta oportunidad quisiera hablarle un momento acerca de la necesidad de obedecer a la visión celestial. La necesidad de obedecer a la visión celestial. La iglesia, hermanos, del nombre de Jesús, dice que crecía aceleradamente. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es escrito por un doctor, un médico que se llamaba Lucas. Lucas, hermanos, era un hombre que tenía cosas tan importantes que las examinaba, para declararlas, las estudiaba muy bien, a tal grado que cuando él escribe el libro de los Hechos, él comienza expresándose de esta manera en el capítulo 1, verso 1. Dice así, dice Lucas a un hombre que se llamaba Teófilo, le escribe el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el primer tratado? Pregunta de examen. Quiere decir que él ya había escrito un folleto cuando escribe el libro de los Hechos. Y a ese folleto él le llama el primer tratado. Fue el libro del Evangelio que lleva su nombre, Lucas. Lucas escribe ese libro. Entonces él está diciendo a Teófilo, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De eso trata el Evangelio de Lucas. Pero luego dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, dice Lucas, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí arranca el libro de los Hechos. Le dice que el Señor se presenta. Por eso que un día que voy a hablar acerca del Pentecostés, que el Señor, hermanos, después de haber resucitado, anduvo 40 días presentándose con muchas pruebas indubitables durante 40 días. A los 40 días el Señor asciende a los cielos y 10 días después fue lo que dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, que significa 50. Entonces, pero la iglesia iba creciendo a pasos tan agigantados que en el primer mensaje del apóstol Pedro, según Hechos 2:41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue el primer mensaje. Primer mensaje.
y primer atarrayazo. Había comenzado la iglesia con 120, luego se añaden 3,000 personas. Capítulo 4 de los Hechos dice que se añadieron 5,000 más, y Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Pues en ese crecimiento cayó en la atarraya Pablo. En ese crecimiento. Algunas veces hay gente que confunde porque Pablo escribió un texto que dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Entonces, cuando uno está hablando que el bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesucristo, que Pablo así fue bautizado y que Pablo así bautizaba, dice: no, Pablo no bautizaba, porque dice que no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Pero la interpretación correcta del texto es: ¿por qué es que Pablo dice no me envió Cristo a bautizar? Aquí no vamos a estar hasta que me den la respuesta. Y eso va a tardar 3 horas. Exacto. Gracias, hermana, por participar. Porque Pablo, cuando el Señor dio las comisiones de Mateo 28:19, de Marcos 16:16, de Lucas 24:45 en adelante, Pablo todavía no era evangélico. En esas comisiones el Señor mandó a bautizar a los apóstoles, pero Pablo para ese tiempo no era cristiano. No era cristiano. Entonces él se convierte días más tarde, porque el Señor tuvo que tratar especialmente con Pablo de una manera especial y directa. Pablo, hermanos, legalmente era un hombre que era enemigo. Si usted lee el capítulo 8 del libro de los Hechos, era un perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia. Él sacaba cartas para meter a los creyentes presos. Se hallaba una reunión como esta, los sacaba corridos. Muchos creyentes fueron sacrificados en tiempo de Saulo, que así se llamaba antes. Participó y estuvo de acuerdo en la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Cómo se llama el primer mártir? Esteban, primer diácono. Dice la Biblia que trajeron las ropas ensangrentadas de Esteban y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Como dice, está bueno que lo hayan matado. Me encanta eso. Algunos dicen que cuando Pablo fue transformado, ese momento y esas ropas nunca se le borraron de la mente a Pablo. Cuando él oraba, veía las ropas ensangrentadas de Esteban. Cuando él predicaba, pensaba en las ropas ensangrentadas de Esteban. Era lo que le martirizaba la conciencia. Pero gracias a Dios, un día Dios le habló en visión. De una visión. Usted nota que cuando leemos el capítulo 26 del libro de los Hechos, Lucas narra de cómo Pablo da su testimonio de su conversión. Del versículo 4 al versículo 8 de Hechos 26 se titula ese párrafo Vida anterior de Pablo. Y solo le voy a leer el 4. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y ahí comienza el relato. Pero no lo voy a leer mucho porque el tiempo no me va a alcanzar. Pero dice vida anterior de Pablo.
del capítulo 26, versos 9 al 11, dice Pablo el perseguidor. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído en mi deber. Mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principados sacerdotes, de los cuales los mataron. Cuando los mataron, yo di mi voto. Cuando decían, hay que matar a Pedro, hay que crucificarlo, cabeza abajo, en una cruz en forma de X, Saulo dijo, amén, estoy de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo? Pablo levantaba la mano. Hay que sacrificar a otro apóstol ahí. Y Pablo decía, estoy de acuerdo. Dice, cuando lo sacrificaba, yo di mi voto. Del verso 12 en adelante se titula, Pablo relata su conversión. Y él comienza a decir, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principados sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta visión es la que él está testificando. El relato continúa, pero dice Pablo, relata su conversión como que está dando testimonio, como que usted comience a decir, hermanos, yo sí era así, yo hacía esto, yo me quedaba en la cuneta, la guitarra me quedaba en cabecera, pero un día y un culto y Dios tocó mi vida y ahora soy diácono. Era así, un ejemplo. Y ahora soy pastor. Y ahora soy líder de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces Pablo, hermano, está dando su testimonio y en el versículo 19 hasta el verso 23, él dice que fue obediente a la visión celestial. Pablo fue un hombre, hermanos, de muchas visiones. Aún cuando uno lee la Biblia, ve que un día él iba para predicar en un lugar y de repente dice que una voz le dijo, Pablo, ahí no. Y Pablo se detuvo, iba para Bitinia y se detuvo. Y va a otro lugar y la voz le dice, ahí no. Y Pablo se detiene porque él era obediente. Cuando ya se convirtió, fue obediente porque mire, es admirable lo que Dios hizo en este hombre. Dios trató con él, no a través de Pedro, no a través de Juan, no a través de Andrés. El Señor claramente, hermanos, dice que lo tumbó y vio una luz más fuerte, el resplandor que el sol al mediodía. Eso es lo que él está testificando. Dice el verso 1 al 7 del capítulo 9 de los Hechos. De esto es lo que él está testificando. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sigue diciendo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note bien que él perseguía a la iglesia, pero lo que se le hace a la iglesia se le hace al Señor.
el que se mete con la iglesia se mete con Jesús. A usted le puede decir cosas, loco, fanática, este guarda tus trompones. Está tocando al Señor Jesucristo, porque la iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, y el que se mete con la iglesia se mete con Jesús. Y la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, porque no andaba solo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Por qué no vieron a nadie? Porque era una visión. Le estaba hablando el Señor Jesucristo. El Señor quería transformarlo de perseguidor a predicador. Saulo fue el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. 13 cartas, 14 con Hebreos. Él escribe tantas cosas, pero lo que me impacta es que la Biblia nos narra de la pasión que él tenía por Jesucristo, el que lo había cambiado. Porque cuando una persona ha sido tratada por el Señor, cambiada por el Señor, siempre va a vivir agradecida. Voy a repetir eso. Cuando usted siente que ya no es la persona que era, el hombre que era, no importa cómo era, siempre vivirá agradecido con Jesucristo por lo que Él ha hecho en su vida. Eso no se puede callar, no se puede callar. El Señor le dijo a un leproso: vaya, muéstrese sacerdote, pero por favor no me mencione a mí, no diga nada de mí. Vaya, muéstrese al sacerdote. Mientras iba, fue limpiado. Y Marcos narra que este hombre, cuando recibió la limpieza, comenzó a gritar por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Porque una persona agradecida jamás podrá callar lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Como solo me quedan 10 minutos, le voy a decir lo siguiente. Al leer las cartas del apóstol Pablo, los escritos de Pablo, notamos, hermanos, la intimidad que Pablo tuvo con Jesús. Por eso le dice a Agripa: yo no fui rebelde a la visión celestial. Veamos su intimidad. Los siguientes versículos, oiga esto, Filipenses 1:21. Miren cómo dice Pablo a los hermanos de Filipo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes Pablo no podía decir esas palabras porque él odiaba a la iglesia, aborrecía a los creyentes, maltrataba a los hermanos, los metía presos en la cárcel. Ahora dice: para mí el vivir es Cristo. Wow, ¿pudieron ustedes decir, hermanos, Cristo vive en mí? Y si me muero, me voy con Él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses, veámoslo. Mire qué intimidad. Dice el apóstol Pablo:
Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¡Ay, qué lindo! Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo 4 en adelante, eso no lo vamos a leer, pero vamos a entretener más. Pero narra todo lo que él era, lo que las posiciones que él ocupaba, todo su privilegio como fariseo como perseguidor y tantas cosas. Pero en el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él está diciendo, Cristo es mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él está diciendo, todo lo que tenía es basura, todo mi conocimiento es basura, lo que ahora conozco, eso sí vale la pena. Tener el conocimiento de Cristo mi Señor, eso sí vale la pena. Aleluya. Wow. Esa era la intimidad que Pablo tenía con el Señor. En 2 Timoteo 1:12, él dice, Pablo siempre dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. ¿Y a quién le creyó? A aquel que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que te haga, Señor? ¿O qué quieres que haga, Señor? Vaya, entre a la ciudad. Ahí le van a decir lo que debe de hacer. Y cuando él entra a la ciudad, la voz le dice a Ananías, Ananías, ahí está un hombre que se llama Saulo. ¿El qué, Señor? Saulo. ¿Cómo se llama? Saulo. Dios mío, ese persigue la iglesia, mata a los creyentes. No, le dice el Señor, ya lo he humillado, ya lo he convertido, ya lo he transformado. Lo que necesita es ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que necesita. Y Ananías, todo tembloroso, va y le pone las manos. Pero cuando le pone las manos, Pablo recibió el Espíritu Santo. Se bautizó a los 3 días. Y se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y así bautizaba Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y es el predicador que llevó el mensaje a reyes, a gobernantes, a Festo y a tantas personas importantes. Por eso le dice a este hombre, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y él dice, yo sé a quién he creído. Cuando usted lo critican, se burlan, ella te dice evangélico. Sí, claro, y sé en quién he creído. ¿Y en quién he creído? En Jesucristo, el único Dios y la vida eterna, mi Salvador, el que me cambió, me transformó. Yo sé en quién he creído. Y es ahí donde la persona no se avergüenza de Jesucristo. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dos textos más y nos vamos. Gálatas 2:20. Mira la intimidad de Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted podría decir esta mañana, Cristo vive en mí. Wow, mire, Cristo vive en los creyentes. Mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo amaba con todo su corazón. Eso es lo que nos mantiene a nosotros, hermanos, el amor a Dios. Si nada cuesta ir a comprar unas 3 libras de marihuana y drogarnos todos aquí, ¿ve? Nada cuesta. Lo más que nos puede costar es 20 años de cárcel. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que nos mantiene en los momentos de prueba? Los momentos de pobreza, los momentos de enfermedad, los momentos de crítica, los momentos de dificultad. Es ese amor de Cristo Jesús en nosotros. Amamos al Señor con nuestro corazón. Amamos al Señor con nuestra alma. Y Pablo lo refleja en otra escritura, es la última, Romanos 8:35. Y aquí termino. Romanos 8:35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y luego hace una listita: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro. Usted puede decir conmigo, estoy segura. Y los varones digan, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el Pablo de la Biblia. Pablo tenía una deuda con Cristo. En una ocasión dijo, soy deudor. Es decir, que por mucho que él hiciera, todavía estaba en deuda con el Señor. Lo había cambiado de perseguidor a predicador. Su vida fue una vida diferente. Nadie sufrió como sufrió Pablo. Nadie. Hay 27 puntos de sufrimiento de Pablo, hasta de falsos hermanos. Pero un día dijo, todos los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con la gloria futura de estar en Cristo Jesús. Todo lo que yo sufra o suframos no se compara a la belleza que un día tendremos con la gloria de Cristo. Wow. Hay que caminar por calles de lodo y de polvo para caminar un día en calles de oro. Hay que sacrificar gasolina, pasaje, para un día gozar de la bendición del Señor por toda una eternidad. Pablo era un hombre muy agradecido. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos una deuda con el Señor: la salvación, la vida en Cristo. Nos sacó de todas las cosas malas, nos ha ayudado a ser personas diferentes, nos ha dado el aire que respiramos, nos ha dado protección, nos ha dado comida, nos ha dado techo, nos ha dado medio de transporte. Entonces, hermano, cuando uno ve, Dios mío, todo lo que Dios me da, pero lo más importante es la vida. Todavía somos deudores, todavía le debemos.
Y por eso cuando yo digo debemos de dar lo mejor al Señor, la mejor alabanza, los mejores aplausos, lo mejor de nuestra vida, todo lo mejor es para el Señor. No importa todo lo que hagamos, todavía le debemos al Señor. Todo lo que usted y yo hagamos, todavía le debemos. Sí, amén, hermano. Yo le debo Todavía todavía. le debemos. Amén, hermano. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. Mire, todos los días hay accidentes. Amén. Si alguien no da, le dan. Pero cada domingo es digno de decir gracias, Señor, que una semana más y estoy vivo. Una semana más y estoy vivo. Una semana más y estoy vivo. Póngase en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase en pie. Aleluya. Me gustaría que hagamos una oración.